licencia, como dicen en Cuyo, dicen Guatariamba, dice va con licencia, dice lo propio, dice Lucero, dice Madrugá, va con licencia Inquisi Musenga, va con licencia Mayanquere, va con licencia Centella Andoque en Nueva Saya, en Sambiampungo, va con licencia Luna Nueva, dice va con licencia Muralongo en Sambo, va con licencia Quimasa Cuatro Vientos, va con licencia Cabo Guerra Tetié, va con licencia en Pumba, va con licencia Tata Cañengue, dice va con licencia Quilanga en Pungo, va con licencia Manufinda Marihuanga, va con licencia en Fumbe, dice va con licencia Musilango, va con licencia Guatariamba, va con licencia en Cunia Lemba, Naribe, Sanga en Fumbe, dice va con licencia Lucero, dice Madrugá, va con licencia Sarabanda, dice va con licencia todo en Fumbe que cuenta, dicen Ganga. Siempre es muy importante realizar los trabajos con el encuyo, también llamado lucero, lucero mundo, lucero madrugá, lucero monte y todos los nombres que pueden tener lucero. Es bueno saber que lucero inicia y es el fin de los caminos, pone luz a los senderos, es vigía de las noches y el día y silba en las cuatro esquinas. Mezcla las rutas sagradas, es espía y mensajero, es el Dios de la puerta, salva y mata, es juguetón amable y peligroso, puede ser como un ángel, malo también como un diablo, se aparece en cualquier parte con su garabato de guayabo, es rey de las maldades, hay que tenerlo siempre contento porque mata rápido y salva milagrosamente. Hace que las cosas vayan hacia adelante o hacia atrás. Dirige los pasos de los hombres. Es el que tumba los cuchillos y los revólveres de las manos de las personas que tienen pleito. Y tiene la llave del destino. O sea, que realizar un trabajo con lucero es parte importante en estas reglas congas del palo mayombe o palo monte. Realizar formas de trabajo que nos enseña cómo utiliza el gangulero, los mombalas o garabatos, juega también una parte importante al realizar un trabajo con el encuyo, con lucero en su representación. Un coco con una cinta negra y otra roja que representa sus colores. Y de ese modo el gangulero puede realizar trabajos que van más allá de los conocimientos que pueden tener otros religiosos. Los garabatos son el alma de los espíritus. El garabato y el embele, el mombala o el embele, el machete, nos sirve para que el espíritu pueda trabajar alejando así las malas corrientes, alejando así las malas influencias o rompiendo acciones o brujería que puede hacer otro religioso, otro tata o otra yay. La forma que ustedes van a notar hoy data de cientos de años donde los religiosos han mantenido oculto estas formas primitivas para no darla a conocer a los que procesan esta religión. Vemos que tiene hecho un cuatro vientos y a la vez tiene alrededor diferentes garabatos pintados al cual él va a poner en cada trazo que hizo un garabato verdadero y no que sea solamente pintado en trazo. Podemos ver la S de Sarabanda y vamos a hacer un camino directo
a Cunalombo, al monte, y también vamos a ver que existe este círculo que representa a Mamá Chola con 4 círculos más adentro, más las representaciones de la flecha que representan a Guatariamba, a la justicia. Vemos que existen 2 enfumbes que son los 2 espíritus que van a trabajar. También está representado el triángulo en la representación de Guatariamba, la justicia. Si vemos, estamos haciendo un trabajo para el desenvolvimiento de la persona, y esto nos va a servir para ayudar a la persona a romper todas las malas acciones y desenvolverlo monetariamente, y que todo le fluya mejor a ese creyente o a esa persona que viene a buscar el trabajo. La realidad es que estos trabajos muchas veces tienen que ser explicados de la manera que lo estamos haciendo para entendimiento de aquel religioso, de aquel tata, de aquella yayi que quiere hacer estas formas primitivas. Vemos el gangulero que tiene un lutete y que el lutete lo cruza un algodón, y esto es pegado con miel de abeja. Usted unta la miel de abeja, después puede pegar el algodón, y así es que trabaja el gangulero en la intimidad de su Munanzo Congo. Y aprender formas primitivas es lo que nos va a dar esa oportunidad de poder entender mucho más estos trabajos. Cuando vemos cómo el gangulero va pasando el lutete por diferentes sitios de la Patipemba para así recoger las buenas acciones que pueden tener el trabajo para transmitirlo después directamente a los mombalas o garabatos o lungoa, como son llamados los garabatos, y de esa forma el gangulero realiza sus ensaras en la invocación del lucero, ya que el dueño de los garabatos es lucero, a pesar que todos los espíritus, todos los enfumbes, todos los enfuiris trabajan con garabatos, sobre todo aquellos que son africanos, que en vida eran religiosos. Nunca puede faltar los garabatos en su enganga. Pero aquí no pueden faltar nunca, porque nosotros tenemos el convenio tratado que Monte tiene Mombala, Cunalombo tiene Mombala, y eso hace de que nosotros, el garabato, sea parte importante en nuestra rama religión. Aquí vemos que puso diferentes garabatos de diferentes colores forrados con tela, amarilla, roja, negra, verde, y esto hace el complemento de la forma en cual va a trabajar el religioso. También utiliza 2 flores de girasol, y esto va a estar envuelto directamente Mamá Chola, y ya que aparece este círculo aquí, donde también está representado por Mamá Chola, o Chola Huengue, o Chola Batalla, como muchos la conocen. La representación de este lutete, pintado en la representación del espíritu, que va a trabajar directo con los mombalas o garabatos, y el lutete pintado dentro un Iyaquimbungulá, un 4 vientos, porque estamos trabajando directamente con lucero, ya que lucero es el que abre los caminos, es el que dirige los pasos a los hombres, es el que te lleva hacia adelante o hacia atrás, o te atrasa o te adelanta en tus caminos, y es por eso que el lucero es tan importante en un Munanzo Congo. Si usted tiene 4 engangas, usted nada más tiene que tener un lucero, usted tiene que tener la ganga que es la de su ángel, su guardia. Si usted lo rayaron por zarabanda, usted dijo zarabanda, usted tiene un zarabanda, usted tiene que tener solo un lucero, y no tiene que tener por cada ganga un lucero,
porque eso también me han escrito y quiero que eso quede bien claro, ya que muchas veces se pueden estar confundiendo en estas formas primitivas. La realidad es que hacemos una presentación con patipén bajo signo o también con la flor de girasol, porque vamos a coger parte de ese girasol y también vamos a echarlo en la obra que vamos a preparar con los mombalas o garabatos. Los garabatos pueden ser 7, pueden ser 9, pueden ser 4 y depende del trabajo que usted quiera hacer. Estos trabajos que siempre presentamos datan de cientos de años y a pesar de que se han mantenido ocultos, hoy ustedes tienen la oportunidad de poderlos captar, de coger formas primitivas y de un modo o de otro cómo podemos ir trabajando en la intimidad de nuestro Munanzo Congo. Las patipembas, como el Iyaquimbungulá, cuatro vientos, es el signo que busca el balance en su Munanzo Congo y es por eso que este signo del cuatro vientos es uno de los signos que siempre podemos dejar o pintado atrás de la puerta o en la enganga o simplemente ponerlo en cualquier puerta, ya que el lucero es el dueño de las puertas y de los caminos. Por lo tanto, realizar un signo o una patipemba es parte importante cuando realizamos formas primitivas que datan de cientos de años. Lo cierto en todo esto es que el lucero juega una parte importante en todos los trabajos o casi todos los trabajos que hace el gangulero. Para realizar un trabajo para abrir los caminos o un trabajo para cualquier cosa, casi siempre ponemos un Iyaquimbungulá, un cuatro vientos. Yo he podido ver cómo algunos religiosos han visto como yo trabajo y ellos mantienen las patipembas o signos pintados o en la pared o en el piso, en el entoto, pero realmente no se puede dejar ninguna patipemba pintada perennemente, solamente cuando nosotros vamos a trabajar y cuando terminemos tenemos que quitarla. Ya sabemos que todo lo que hacemos con las manos hay que desbaratarlo con los pies. Por lo tanto, usted debe tener en cuenta que el único signo que usted puede tener en la pared o en la enganga o en la puerta de su casa es el Iyaquimbungulá, el cuatro vientos. O otro signo que puede dejar es la representación de Isasi Sasi siete rayos, la firma o la patipemba de siete rayos en el embele, y este sí puede ser encajado en la enganga o puesto al costado de la enganga, y esos signos sí se pueden dejar en la enganga, porque cuando usted deja otro tipo de signo, los espíritus acuden a la patipemba o signo que usted pintó y no hace nada, se quedan en el limbo los espíritus porque usted no está haciendo nada, usted puso esa firma simplemente por ponerla. Vemos cómo utiliza también yuntas o clavos de línea donde están representados el signo de Iyaquimbungulá cuatro vientos. También quemamos un papel de traza con un Iyaquimbungulá con un cuatro vientos y a los garabatos le ponemos algodón abajo para que esté alimentándose de Dimbo Musenga, Indiambo Quincolo, de miel de abeja y melado de caña que vamos a hacer, ya que hemos raspado diferentes palos como vencedor, como palo yaya, como palo jiquí y otros palos más para hacer una obra con los garabatos. También quemamos el Iyaquimbungulá, el cuatro vientos, pintado en un papel de traza
ya que todo lo que nosotros hacemos tiene que ser pintado en un papel de traza, o como dicen los cubanos, papel de cartucho, y que es el papel amarillo ese de las bolsas, para el que no conoce y está en otros países, y eso es donde se pintan los trazos, porque ese papel sale de telas y por lo tanto es importante saber que usted no puede pintar en papel de libreta para hacer este tipo de obra o otras obras en el palo mayombe. Y como es natural, siempre tenemos que tener esos conceptos que nos enseñan cómo debemos trabajar en la intimidad de un Monanzo Congo. Vemos cómo el gangulero revuelve todos esos lungoas o mombala garabatos entre la miel de abeja, los palos rayados, la patipemba que utilizó para así presentar una obra a lucero. Y esto, por lo tanto, es importante porque va a alimentar la obra que vamos a realizar. Ya hemos dicho que cuando hacemos un trabajo y si hacemos también una obra, el trabajo va a estar más fuerte, va a ser más duradero y va a estar la persona que se le entregue, va a poder alimentar ese ensara, ese trabajo, y va a estar más vivo ese ensara. No simplemente que usted hizo una ensara o arreó espíritu y eso es lo suficiente, no. Siempre hacemos una obra para así mantener el poder y la fuerza del trabajo que realizamos y por lo tanto va a estar alimentándose todos estos lungoas o garabatos para poder así realizar la ensara. Damos vuelta al lutete para que el trabajo tenga balance. Todo lo que usted ponga en un lutete, en una jícara, en una huira y haga un trabajo en él, hay que darle vuelta a la izquierda y a la derecha para que el trabajo coja su balance, ya que se pintó primeramente un iyaquimbungulá, un cuatro vientos. Si vamos a utilizar un pomo, ese pomo tiene que ser forrado porque los espíritus viven en la oscuridad. Los espíritus no viven con luz. Por eso que es que de noche se trabaja más bien palo mayombe, porque es que de noche los espíritus ensaran y trabajan. Vemos cómo ha hecho un pomo. Primero lo ha entizado en hilo, después le ha echado cera y después ha hecho signo patipemba o cruce, y esto va a ser la parte importante donde se va a mantener la obra. La obra es buena porque nosotros podemos alimentarla o cuando nosotros la entregamos, la persona puede alimentarla y el trabajo va a estar más vivo y más fuerte porque la persona va a prenderle una empemba, una vela, porque la persona va a echar humo de tabaco, va a echar aguardiente y va a estar muchas veces echando miel de abeja o melado, Indian Quincolo o Dimbo Musenga, y esto va a hacer que la obra funcione mucho mejor. Y esto es parte de los reglamentos o las leyes que se utilizan en esta religión para así poder hacer un trabajo correctamente. Qué bueno poder conocer un poco más sobre esta religión, conocer más sobre estas formas primitivas que nos van a dar el entendimiento, ya que el Tata o el Tataí Tiraca está expresando estas formas primitivas para conocimiento de todo. Trabajar con los lungoa o garabatos son parte importante porque, como hemos dicho, es el alma que utiliza
los espíritus africanos para recoger acciones o para atraer acciones o para levantar acciones de acuerdo al trabajo que se está haciendo. Si los garabatos pueden ser forrados de diferentes colores o simplemente pueden ser dos forrados de uno negro y otro rojo que representan los colores del cuyo lucero. Echando melado de caña, echando miel de abeja. ¿Por qué echamos melado de caña y miel de abeja? Porque si vamos a hacer un trabajo para el desenvolvimiento de la persona, pero queremos endulzarla a esos caminos con miel de abeja, tenemos obligatoriamente que echar melado de caña, porque la miel de abeja sola es muy caliente y el melado de caña desvanece y da balance entonces al trabajo que usted va a hacer. Cuando miramos esta religión folclóricamente, vemos lo primitiva que puede ser. Si estos trabajos son hechos a través de cientos de años y mantenidos en un tabú para todos los religiosos y solo mantenidos en conocimiento para las personas de Minmunanso Congo. He visto infinidades de trabajos que muchas veces las personas lo hacen, pero no pueden explicar lo que están haciendo porque muchas veces estos trabajos han sido robados de otros Munanzos Congo y no han expresado cómo es que trabaja el gangulero cuando va a utilizar o hacer una obra, que muchas veces cogen un pomo así y lo echan todo ahí y ya. El pomo tiene que ser forrado con hilo, si es negro o rojo, de acuerdo a la obra que usted vaya a hacer, y después tiene que echar cera y poder entonces dividir el pomo para hacer los trazos que usted necesita de acuerdo al trabajo que está haciendo. Las representaciones del Iyakin Bungulá de Cuatro Vientos pintado lungó alrededor de todo el Cuatro Vientos es la obra que estamos presentando ahora aquí. Muchas veces hemos dicho que Palo Mayombe es una religión verdaderamente de mucha intriga, porque no conocemos formas primitivas que han sido vetadas para todos los religiosos y que solo el Tataí Tiraca Osvaldo Sesti la ha podido expresar. Con el afán de que sean mejores religiosos, con el afán de engrandecer esta cultura y darla a conocer a las personas ajenas a esta religión, cómo es que trabaja Palo Mayombe en la intimidad de un Munanzo Congo, o Palo Monte como es conocido en la isla de Cuba. Fueron los cubanos los que han traído esta religión huyendo de la isla por el comunismo, de la isla de Cuba. Por lo tanto, expresamos estas formas primitivas que nos van a dar un entendimiento relativo a lo que nosotros estamos haciendo. Pintamos la cara de lucero y a la vez ahora pintamos también el signo de lucero, y esto, como es natural, va a estar dividido por algodón, como usted lo puede estar viendo aquí, y fue pegado con miel de abeja. Si es la miel de abeja que está ya pegada al pomo, casi ya seca, esa es mejor porque esa va a pegar mucho mejor y usted va a poder hacer este tipo de obra que estamos representando y que a la vez no es tan sencillo, pero usted puede tener una idea de cómo funciona esta religión cuando la llevamos a todas las personas para que comprendan y puedan realizar una obra de desenvolvimiento, de abrirle los caminos a una persona, y esto va a ser un trabajo que va a abrir de verdad los caminos, porque es un trabajo en Tambatilanga del tiempo Congo, al cual se ha mantenido un tabú y que nosotros lo estamos enseñando para conocimiento de los mayumberos,
para conocimiento de aquellos que están viendo estos programas como arte folclórico y simplemente viendo una cultura que muchas veces ha estado vetada hasta para los propios religiosos. Vemos también un coco donde tiene una cinta negra y una cinta roja. Y esto va a estar rodeado también del trabajo que estamos haciendo. Y presentamos a Lucero en esta obra y es parte importante porque hacemos ofrenda a Lucero para abrir los caminos de la persona que le estamos haciendo la ensara o el trabajo. Caminamos siempre por los senderos que son importantes. Caminamos siempre por los senderos, los caminos, la encila que debemos, como decimos, vamos piango piango encila, vamos caminando por el camino, aprendiendo de los religiosos que nos pueden aportar un poco más a los conocimientos que ya usted tiene. Y esto te hace ser mucho mejor en las formas primitivas al cual usted trabaja y puede darse cuenta cómo es que se puede hacer una obra, cómo es que un gangulero puede trabajar cuando está en la intimidad de su Munanzo Combo. Muchas realidades han sido quitadas del contexto y muchos religiosos no comprenden muchas veces cómo es que se trabaja o cómo es que un gangulero realiza estas formas de trabajo. Es bueno saber que si usted no entiende la primera vez en el video, usted lo puede volver a ver y usted por segunda vez va a tener más capacidad de entender la representación que hemos hecho en esta obra de Lucero, para así abrir los caminos de la persona, porque como es natural, toda esta religión es para abrir los caminos de la persona, el desenvolvimiento y quitar la brujería o obra que le han hecho a la persona. Como es natural, cuando usted haga esta obra, tiene que primero hacer una limpieza, despojar a esa persona, para entonces poder hacer la obra limpia de toda mala influencia, de malas corrientes, de espíritus malongos que pueden estar perjudicando a la persona. Siempre que usted haga un trabajo de limpieza, usted tiene que limpiarse primero usted mismo, después limpiar a la persona y después poder hacer la obra que estamos presentando aquí. Claro que para muchas personas va a ser difícil, pero para otros religiosos que ya están mezclados en esta religión por mucho más tiempo, ellos van a tener esa afinación y ese entendimiento de lo que nosotros estamos embobando o hablando a todas las personas. Lucero juega la parte importante en todos los trabajos que se hacen para el desenvolvimiento de usted mismo o de la persona que viene a hacerse el trabajo. Una obra como esta, que puede ser entregada, el costo puede ser muy alto o simplemente puede estar balanceado teniendo consideración a la persona que se le hace, ya que estos trabajos siempre necesitan pagar sus derechos porque es exigido por los propios espíritus y estas formas de trabajo que realiza el gangulero. Claro, como es natural, los espíritus no cobran, pero cobra el religioso que sabe hacer la obra, que sabe hacer el trabajo, y esto nos va a dar ese entendimiento de cómo trabaja un gangulero en la intimidad de su Munanzo Combo. La enganga tulumana, la forma con que trabajan los religiosos que datan de cientos de años. Hoy vemos una diapositiva que nos da la idea tal cual
como ha sido la ensara, trabajada a la vista de todos ustedes, y como es natural, si la persona no conoce sobre esta religión, pues todo va a ser más difícil, todo va a ser más complicado. Pero cuando la persona ya lleva tiempo trabajando la religión y puede ver este video una o dos veces, entonces te da esa claridad, ese entendimiento de lo que está haciendo el religioso. Cómo el mayumbero utiliza lungoa o bombala, garabato, cómo son presentadas estas obras delante de la enganga, cómo un religioso puede pedir a estas deidades, o puede pedir a su enganga, o puede pedir directamente al Cuyo, Lucero, Lucero Madrugal, Lucero Betó, Lucero Monte, y todos los luceros que pueden existir, mirando que estos garabatos pueden estar trayendo buenas corrientes, pueden traer desenvolvimiento a la persona, y utilizando este coco con esta cruz de ensamble, al cual también presentamos y vamos a entregar a la persona. Lucero es la deidad que abre los caminos, el dueño de las puertas. Es juguetón y es amable y peligroso también. Puede ser como un ángel, puede ser como un diablo también. Es el Dios de las puertas, el que abre y cierra las puertas, y mezcla muchas veces las rutas sagradas. Es vigía de la noche y del día, y pone luz en los senderos, en los encilas, en los caminos. Él aparece en cualquier parte, con un garabato de guayaba, y como dicen, es el rey de las maldades. Siempre hay que tenerlo contento. Yo que soy hijo de lucero, siempre hay infinidades de trabajos que se hacen con lucero. Muchas personas tienen un lucero, pero como hemos dicho, el lucero trabaja con la enganga. Pero tampoco saben trabajar con un lucero porque no tienen ese conocimiento, porque la persona o aquel padrino que le entregó ese lucero no le ha enseñado nada. Si usted quiere refrescar al lucero, usted le puede echar agua de lluvia, le puede echar miel de abeja, melado de caña, timbo musenga, indiambo quincolo, puede echarle humo de tabaco, puede prenderle una vela, puede echarle manteca de coró y puede hacer todas esas cosas para que el lucero esté fortalecido y a la vez pueda abrir sus caminos. Muchos religiosos no quieren nunca refrescar la enganga, pero muchas veces cuando damos de urial a la enganga, menga, sangre, un ensuso, un meme, un chivo, un gallo, es menester partir coco de agua para así refrescar esa sangre, porque la sangre es muy caliente y la sangre quema, y lo menos que queremos es que la enganga esté caliente. Miramos esta religión desde un punto de vista folclórico. Miramos esta religión como un punto de vista de los creyentes. También quemamos el algodón y va a quedar esa representación rompiendo todas las malas acciones que han existido en el trabajo, y así quemando el algodón va a estar directamente rompiendo todas las malas acciones que tiene esa persona o brujería que le han hecho. Siempre todas las personas que vienen a la religión, casi siempre es para abrir sus caminos y tener desenvolvimiento y tener una protección con un resguardo, y eso va a abrir los caminos de la persona. Para abrir los caminos de la persona no hace falta rayarlo.
Para abrir los caminos de una persona no hace falta inventar tantas cosas. Para abrir los caminos de la persona se mandan baños de despojo, se mandan macutos, resguardos, y es así como el gangulero trabaja. Ahora, actualmente, cualquier religioso que usted va a ver quiere rayarlo si usted no está rayado. Y si está rayado, le dice que está mal rayado. Y que siempre tiene muertos que se los quiere comer y que lo quiere matar. Y entonces hacen ese tipo de cosas que lo que hacen es meter temor a la persona para que la persona se tenga que rayar, porque en el rayamiento es que está el dinero en estos religiosos. Qué bueno es poder expresar formas primitivas al compás y en la tranquilidad de un munanzo con. ¿Cómo podemos enseñar formas de trabajo que van a estar, como dice, ayudando al religioso y ayudando a la religión a que sea mucho mejor para que los religiosos puedan trabajar y puedan hacer sus obras de desenvolvimiento a cualquier persona? Siempre hemos dicho y lo volvemos a repetir, cuando hacemos un trabajo de limpieza, podemos también hacer una obra, porque la obra la podemos atender, porque la obra la podemos echar aguardiente, humo de tabaco, podemos echar hasta palos rayados que indica el tata o la yayi para usted poder seguir trabajando con esa obra. Siempre que usted trabaje en una obra, la obra va a estar viva. Es igual que el que tiene una enganga. El que tiene una enganga y no la atiende, los espíritus se van, pierden las corrientes, la enganga, y esto entonces es lo que va a pasar en una obra que usted no atienda. Si usted atiende una obra, esa obra siempre va a estar viva, esa obra siempre va a estar trabajando, porque usted está alimentando a los espíritus que se puso en la obra, y por lo tanto usted va a estar trayendo corriente, porque todas estas obras están en conexión con la propia enganga o el munanzo que se hizo, y usted puede estar llamando, si el tata le indicó, puede estar llamando a la enganga para después llamar al lucero que está representativo de esta obra que estamos haciendo. Cuando trabajamos con lucero, abrimos nuestros caminos. Cuando trabajamos en Saras Malongo, trabajos malos, podemos realizar estos tipos de trabajo de acuerdo a las necesidades, pero ya vamos a trabajar con los chinchiricú y va a ser otro tipo de trabajo, pero esta obra representativa que estamos enseñando para todos es un baluarte para el desenvolvimiento de la persona, ya que al realizar estas formas de trabajo estamos invocando a muchas deidades, pero representativamente es importante que sea lucero el que estamos llamando, porque es representativa de lucero esta obra que utiliza Mombala o Lungoa, que son los garabatos. Caminamos siempre por el sendero derecho, un ensalamaleco para todos los tatas, para todos los tataitas, para todas las yayis, para todos los enguellos, que Sambiampungo cutar en todos los días de agüe, que agüe son agüe y que mañana son mañana, que con Golango nunca tesis y tesia, mundo cuava. Hey, good morning, sir.